Thor, el enorme pastor alemán, decidió dormir fuera de su caseta en la nieve. Después de 3 horas, su dueño sintió la presión de averiguar la razón. Lo que descubrió adentro fue realmente impactante. Andreas se sorprendió cuando el enorme pastor alemán Thor le gruñó. Había criado a Thor desde cachorro y siempre fueron amigos cercanos. Se acercó de nuevo a la caseta del perro y el perro actuó exactamente de la misma manera. Se paró entre él y la puerta de la caseta, levantando el labio de un lado y gruñendo en voz baja, como si advirtiera a Andreas que no se acercara más. Bajo los pies de Andreas, la nieve hacía un sonido distintivo cuando se movía a un lado. En el momento en que hizo eso, Thor dejó de gruñir. «¿Qué pasa, chico?», preguntó con voz suave. «¿Qué tienes ahí?». Thor movió la cola, bajó la cabeza y se acercó a Andreas para que le rascara las orejas. Andreas creyó que el enfrentamiento había terminado, así que se acercó al puesto. Pero Thor volvió a interponerse en señal de advertencia. Andreas negó con la cabeza. Nunca entendería al perro. Prefirió dejar que las cosas se resolvieran solas, pues lo que había en el puesto era importante para Thor, y le permitió disfrutar su tiempo. Al caminar por la nieve hacia la puerta trasera, Andreas decidió revisar de nuevo al día siguiente. Todo esto inició en el verano anterior. Andreas, que era un carpintero hábil, pasó las últimas semanas del otoño construyendo un puesto impresionante para Thor. Tenía una terraza y un amplio espacio interior para proteger al perro de la nieve. Andreas esperaba que la nieve comenzara a caer a principios de diciembre, y eso fue exactamente lo que sucedió. Las temperaturas bajaron y la nieve cayó. La primera. Thor rápidamente comprendió que la estructura de Andreas era para él y pronto la hizo su reino personal. Reacomodó las mantas que Andreas le puso y comía sus comidas en su propio balcón, cuando Andreas traía el tazón en la mañana y en la noche. En opinión de Andreas, Thor era el perro más consentido de Baltimore y tal vez de todos los Estados Unidos. Esa noche, Andreas miró por las cortinas de su dormitorio y vio a Thor acostado en el balcón de su caseta, cabeza en las patas delanteras y orejas erguidas, como si vigilara. La nieve ligera había estado cayendo durante aproximadamente 1 hora y Andreas miró de nuevo antes de irse a la cama. Thor seguía en el balcón de la caseta. Hacía un frío helado afuera, pero él no se movía. Eso sí que era extraño. Poco después de que saliera el sol, Andreas salió de nuevo a la caseta. La nieve de la noche anterior había añadido al menos 2 centímetros a la alfombra blanca que cubría toda la propiedad. Thor saltó sobre sus patas cuando vio a Andreas, pero cuando Andreas intentó acercarse a la entrada de la caseta, Thor se paró frente a él de nuevo. Tal como lo hizo el día anterior, el pastor alemán miró a su dueño con una mirada suplicante, como si dijera: «Por favor, no lo intentes de nuevo». Cada vez que Andreas se movía hacia la entrada de la caseta, el perro levantaba los labios y emitía un gruñido suave. El perro hacía exactamente lo mismo que el día anterior, tratando de impedir que Andreas mirara dentro de la caseta. Andreas estaba completamente sorprendido. No tenía idea de qué pensar sobre el extraño comportamiento de Thor, pero ya tenía un plan en mente. Caminó rápido por la nieve hacia la puerta de la cocina. Al entrar, tomó carne cruda del refrigerador y la cortó en cubos pequeños. Era la comida favorita de Thor. El perro no podía resistirse a un tazón lleno de carne picada, y Andreas estaba seguro de eso. El único desafío era convencer a Thor de que viniera y comiera en la cocina. Con el tazón en la mano, Andreas salió y se dirigió de nuevo hacia la caseta. Como antes, Thor saltó para saludarlo. Andreas se agachó y dejó que el perro oliera el tazón. El perro saltó de alegría. Nada parecía emocionarlo tanto como un tazón lleno de carne fresca picada. Pero cuando Andreas se alejó con el tazón en la mano y llamó a Thor, el perro se sentó. Eso era inusual. Siempre recibía su premio en la caseta, pero ahora su dueño quería llevarlo a la cocina. Thor estaba indeciso. Miró hacia la caseta y gimió en voz baja. Luego, como si decidiera que todo estaría bien por unos minutos mientras recibía su premio, siguió a Andreas a la cocina. Thor de Andreas estaba agachado de nuevo. Siguió a su perra hacia adentro, saltando a su alrededor con los ojos fijos en el tazón de carne.
La primera parte del plan de Andreas se completó con éxito. Puso el tazón en el suelo, en una esquina lejana de la cocina, y volvió a captar la atención del perro. Thor empezó a comer su comida. No intentó meter toda la carne en la boca de una sola vez, como hacen la mayoría de los perros, sino que parecía disfrutar cada bocado. Andreas siempre se sentía fascinado por la manera en que este pastor alemán disfrutaba su comida. Era momento de la segunda fase del plan. Andreas se levantó y retrocedió hacia la puerta, sin dejar de mirar al perro. Thor ignoró a Andreas, quien salió de la cocina y cerró la puerta. Al completar la segunda fase, fue hacia el kiosco en la cocina. Thor notó el truco cuando Andreas cerró la puerta y no le agradó. Ladró 2 veces y luego entendió que Andreas lo había engañado. Arañó la puerta trasera y gimió fuerte al notar que Andreas lo ignoraba. Corrió a la sala, donde había ventanas grandes y Thor podía ver su kiosco. Vio a Andreas acercarse al kiosco, lo que lo molestó más. Ladró fuerte y saltó a la ventana. Andreas oyó el ruido y miró la casa. Thor estaba ahí, visible, apoyado en la ventana de la sala, mirándolo enojado. A Andreas realmente no le gustaba el hecho de que tenía que atraer al perro para que entrara a la casa y encerrarlo. Sentía como si estuviera traicionando a su mejor amigo, como si fuera a romper la confianza que habían construido. Desde que Thor era un cachorro, pero simplemente tenía que ver qué era lo que Thor estaba protegiendo dentro de su caseta, y no había manera de que Thor le permitiera acercarse. Decidió que circunstancias desesperadas requerían medidas desesperadas y avanzó a la caseta. Al llegar, Thor se puso histérico. Por un momento, Andreas creyó que Thor rompería el vidrio y huiría por la ventana de la sala. El perro dejó de ladrar y empezó a gruñir y rugir de forma molesta. Su furia creció. Cuando Andreas se acercó a la entrada de la caseta, se agachó y asomó la cabeza por la abertura. Al construir la caseta no puso ventanas, por eso adentro estaba oscuro. Sintió el olor habitual del perro, intentó ver en la penumbra y tomó una esquina de la manta de Thor. Al jalarla, un grito agudo lo sorprendió. Andreas saltó, sintiendo el corazón en la garganta. Pensó que era una serpiente, pero tendría que ser enorme para hacer tanto ruido. Además, era invierno, y las probabilidades de encontrarse con una serpiente eran casi nulas. Con cuidado, avanzó despacio y puso el brazo delante por si algo lo atacaba. Andreas se acercó de nuevo, una vez más, tomó el extremo de la manta y la jaló lentamente. El sonido del siseo volvió a escucharse, esta vez más fuerte y agresivo. Con vacilación, Andreas asomó la cabeza por la abertura. Ahora estaba completamente expuesto, porque su cabeza y su codo no podían caber en la abertura al mismo tiempo. Si algo lo atacaba desde adentro, estaría completamente indefenso. Pero la curiosidad pudo más que él. Cuando la luz desapareció y sus ojos se adaptaron a la oscuridad, la vio. Era un mapache. Andreas estaba desconcertado. Normalmente un mapache huiría, pero este se mantenía firme, igual que Thor, defendiendo algo. Entonces Andreas lo notó. Primero una cría, luego la segunda entre la manta de Thor, después la tercera y la cuarta. Al terminar de contar, eran 6 crías. Andreas lo entendió. De inmediato, la madre mapache necesitaba un lugar seguro para dar a luz cuando comenzó la nevada tardía. Y siendo el caballero noble que era, Thor sacrificó su hogar por ella, y luego empezó a ofrecer servicios de guardia también, completamente gratis. Andreas sonrió al notar que Thor, el gigante leal y amable, había hecho un gran sacrificio por la madre mapache y sus crías. Le dio su espacio y lo protegió, incluso del dueño. Con el tiempo, Andreas decidió hacer un refugio cómodo para la familia de mapaches cerca del kiosco. Construyó un nido cómodo y se aseguró de que tuvieran un lugar seguro donde quedarse. Thor entendió la situación y recuperó su kiosco, pero siempre los vigilaba cuidadosamente, siempre listo para hacer de guardián, hasta que estuvieran listos para explorar el mundo por su cuenta. Realmente es increíble ver una historia sobre la buena voluntad entre animales. ¿Alguna vez has visto animales de diferentes especies cuidándose unos a otros? Comparte tu historia en los comentarios, nos encantaría escucharla. Pero por ahora hemos terminado, nos vemos en el siguiente video.